luego en la prótesis fija y por supuesto en la prótesis parcial. Pero había una diferencia. La decisión natural, los contactos que existen en una decisión natural no son los mismos que podamos nosotros restablecer en los dientes artificiales. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos prótesis completas, no podemos, por ejemplo, si el paciente requiere mover una manzana, se corre el riesgo que esa prótesis completa se caiga. En cambio, con los dientes naturales, nosotros podemos bajar una manzana, ¿no es cierto? Entonces, esas cosas, esos criterios, nosotros vamos a estudiarlos en esta lección. De ahí empezó a estudiar, a usarse el término natología. Natología, ¿qué cosa es la natología? ¿No? La natología decía que los dientes tenían que contactar en fosas, las cúspidos dentro de una fosa, diente por diente. Fue tal la corriente de este tipo de estudio que se hizo de la natología que se comenzó a difundir a nivel mundial, creyendo de que siempre la opción que dictaba esta corriente era la que se tenía que dar en el paciente. ¿No? Entonces, ahí surgió controversia con otras escuelas. Al final de los siglos 70, de los años 70 del siglo pasado, surgió el concepto de oclusión individual dinámica, que se centra en la salud y la función del sistema masticatorio, y no en una configuración oclusal establecida, concepto que se valoró en el examen de numerosos pacientes. Actualmente, cuando existen signos y síntomas de alguna patología de origen oclusal, debemos determinar cuál es la configuración oclusal que pueda eliminar esa patología. ¿Qué significa eso? ¿No? Cuando nosotros tenemos todos los pacientes dientes tienen su oclusión. Esa oclusión puede ser fisiológica, habitual o patológica. Fisiológica es que funciona bien, que no produce signos ni síntomas, ¿no? Mientras ocurra esto, como les dije hace un ratito, ¿no? Nosotros podemos considerar una oclusión epidemiológica. La combinación de tratamientos tanto como oclusal, como fisioterapéutico, como también las terapias psicológicas cognitivo-conductuales, son las que pueden solucionar aquellas patologías que no solo son de origen oclusal. Por ejemplo, cuando tenemos bruxismo, ¿no? Hasta hace poco se cometía el error de que el bruxismo, ¿no? Era que tendríamos nosotros alguna interferencia en algún tipo de movimiento que nosotros teníamos. Esto ya les estoy hablando porque considero que ustedes tienen cierto conocimiento de los movimientos naturales que hicieron como son uno, ¿no? Entonces, bueno, seguimos. Entonces, sabemos que muchas trastornos temporomandibulares no solamente son de origen oclusal, y eso podemos tomarlos en cuenta, sino tienen otros orígenes, otros factores que originan un problema de disturbios temporomandibulares. ¿No? Entonces, el tratamiento, como dice ahí, debe ser integral, no solamente un trastorno temporomandibular, no solamente es de origen oclusal, sino que hay que revisar integralmente al paciente cómo funciona su sistema neuromuscular hasta la parte psicológica del paciente. El estrés, la ansiedad, la depresión también puede llevar a un trastorno, ¿no? Que incluye, ¿no? algún problema oclusal. Entonces nosotros podemos decir con esto que les digo que pueda sufrir el paciente algún problema, algún disturbio temporomandibular fuera adicional a los problemas que puedan ser de la oclusión, ¿no? El sistema estomatográfico es un conjunto muy complejo, ¿no? Tiene músculos, huesos, ligamentos, dientes
sostenida por un respiro muscular. Tenemos por fuera el macetero, por dentro el medio interno, ¿no? Medial. Y la contracción de estos dos músculos hace que se eleve la mandíbula. Hasta que se efectúa el contacto de tallo y se aplica fuerza en tres zonas, en las dos ATMs y los dientes, ¿no? Entonces vamos a hablar la primera posición, ¿no? La posición articular óptima. Ahora vamos a hablar de la famosa relación céntrica, ¿no? La relación céntrica, quiero que entiendan, se da en el paciente a través de los cóndilos mandibulares en su respectiva fosa glenoidea. La relación céntrica es una relación condilar, no es una relación dental. Estamos hablando de la articulación. ¿Qué quiere decir? Que el paciente que no tiene un solo diente también puede tener una relación céntrica básico-mandibular. ¿Por dónde sale el Los sonido? pacientes que tienen dientes El sonido. y no tienen dientes pueden Esto tener me lo una tapa, ¿no? relación céntrica, Ah, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir de la relación céntrica? A través de la historia, ¿no? Primero se decía que la relación céntrica era la posición más superior, media y posterior del cóndilo en la cavidad glenoidea. Pero sabemos que anatómicamente en la parte posterior, ¿no? El espacio articular, por favor, no me distraigan. ¿No? El espacio articular detrás del cóndilo hay una zona que es de un plexo que tiene nervios y arterias y venas que no pueden recibir esfuerzo alguno. Entonces, a través del tiempo, ¿no? Se fue variando este concepto, no porque varíe el ser humano, sino a través de los estudios de investigación se descubrió que la relación céntrica actualmente, ¿no? Se sabe que la relación céntrica es la posición más anterior, superior y media de los cóndilos en la cavidad glenoidea. Vamos a explicar con un dibujo. Por ejemplo, acá. Como les dije, este es el agujero auditivo externo, este es el cóndilo, este es el disco, este es el hueso temporal. Antes se decía que la relación céntrica era cuando el cóndilo estaba en la parte más superior y posterior. Sabemos que en esta zona hay un plexo que es imposible que pueda llegar a esa zona del cóndilo. ¿Por qué? Porque también está limitado por ligamentos. El ligamento temporomandibular que va desde el arco cigomático hasta detrás del cuello del cóndilo, ¿de acuerdo? ¿No? Entonces esa limita también esa posición más posterior del cóndilo. Entonces, podemos definir nosotros que actualmente se sabe que este es un cóndilo derecho, ¿no? Que la posición de relación céntrica en una vista sagital es la posición más superior, media y anterior. ¿Por qué? Porque descansa en la vertiente anterior de la cavidad glenoidea. O podemos decir que descansa en la vertiente posterior de la tuberosidad del maxilar. Entonces, dependiendo de qué referencia tomamos, ¿no? Puede ser si tomamos la referencia a la cavidad glenoidea, tendría que ser la vertiente más anterior, ¿no? Entonces, el cóndilo descansa en esta vertiente más anterior de la cavidad glenoidea con el disco interpuesto entre ellos. Como vemos acá en esta figura, la posición superior máxima del cóndilo, que es esta línea condicular, ¿no? Es la posición musculoesqueléticamente más estable. Se considera que la relación céntrica es la posición articular, ¿no? La posición condilar mucho más estable, ¿no? De la articulación. Sin embargo, si estas fibras horizontales del ligamento temporomandibular permiten algún movimiento del cóndilo hacia atrás, ¿no? Y la fuerza posterior desplazará
podía tener, no podía depositarse el cóndilo en esa posición. En resumen, el cóndilo, la posición articular óptima es cuando el cóndilo está en una posición de relación céntrica, o sea, en la posición más superior, anterior y media, o sea, derecha e izquierda a la misma altura, ¿no? Como el cóndilo, como el disco interpuesto entre sí. Ya sabemos que el disco tiene una parte posterior, una parte anterior y una parte media. La parte media es avascular, por eso es que pueda soportar las fuerzas que se producen en este nivel. También aclaramos que no puede ser muy hacia superior y atrás. ¿Por qué? Porque tenemos acá un hueso fino, acá es el cerebro, ¿no? Y acá tenemos un hueso muy fino que es imposible que podría depositarse más arriba, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos la zona posterior del disco que impide, que es más grueso, que impide que vaya hasta ese lugar. Entonces, ¿cómo nosotros podemos limitar la posición de relación céntrica? Por medio de los ligamentos, ¿no? Acordémonos que los ligamentos nos limitan los movimientos. Seguimos. Acá les decía la referencia. En algunos libros, para explicar la posición de relación céntrica, toman de referencia la calidad de la idea. En otros libros, tomamos como referencia la evidencia articular. Por ejemplo, si tenemos acá la calidad de la idea, ¿no? Entonces la posición de relación céntrica sería la parte más superior, anterior y media, en referencia a la vertiente anterior de la cadera idea. Pero si hablamos de la evidencia articular, ya esta sería la vertiente anterior y esta sería la vertiente posterior. Por eso al momento de leer, ustedes que les encantan estos libros, ¿no? Tienen que tomar en cuenta cuál es la referencia de que nos hablan los libros, ¿correcto? No confundirse, por eso les pongo esto, porque al momento de hacer el estudio se pueden confundir. La posición de los discos en las articulaciones en reposo está influenciado por las presiones interarticulares, la morfología de los propios discos, que ya hemos visto cómo son los discos, el tono muscular de los pterigoideos laterales superiores. Los pterigoideos laterales superiores o pterigoideos internos o externos. Externos. Acordémonos que el pterigoideo externo tiene una as superior y el as inferior, y el as inferior está conectado con el disco, ¿se acuerdan? Ya, entonces, la posición de los discos, ¿no? Depende de las presiones interarticulares por medio de las cavidades supra e intradiscal, la morfología de los propios discos, ¿no? Y el tono muscular de los pterigoideos laterales superiores. Los pterigoideos laterales o externos hacen que los discos roten de atrás hacia adelante sobre los cóndilos, tanto como lo permiten los espacios discales determinados por la presión articular. Y ellos son el borde posterior de los propios discos. O sea, los pterigoideos laterales son los que nos ayudan, ¿no?, a posicionar el disco en las articulaciones de reposo. En la relación céntrica se produce contracción de los músculos elevadores que colocan el cóndilo en esa posición y sin interferencias impulsales. La relación céntrica es una posición músculo-esqueléticamente estable, en la que las superficies articulares y los tejidos de las articulaciones están alineados de tal manera que las fuerzas aplicadas por la musculatura no causan ninguna lesión. Entonces, es una posición fisiológica, es una posición estable y equilibrada, ¿no?, que debemos tomar en cuenta. ¿Cuáles son los contactos dentales cóndilos? Cuando nosotros tenemos los cóndilos en relación céntrica,
evaluar, ¿no?, cómo está la evolución en nuestro paciente. Aparte de la relación con los factores articulares y musculares de la posición del músculo esqueléticamente estable, o sea, la relación céntrica, el patrón de contacto cruzal también influye en el control muscular de la posición mandibular, ¿no? La posición de relación céntrica de las articulaciones solo puede mantenerse cuando están en armonía con una oclusión estable. O sea, cuando los puntos de oclusión son estables, ¿no?, se puede lograr tomar una relación céntrica y preservarlo para el cierre. La oclusión estable permite la función eficaz, reduciendo al mínimo las lesiones de todos los componentes del sistema vascular. Esta es una explicación por qué se aconseja, ¿no?, y se trata de lograr, ¿no?, esta posición en las rehabilitaciones y en pacientes que no logran tener una oclusión estable o una oclusión en relación céntrica. Vamos a ver un caso. Por ejemplo, miren ustedes qué pasa cuando un paciente solamente tiene en un lado los dientes en grande, por ejemplo, ¿no? Cuando solo existen contactos oclusales en el lado derecho, la actividad de los músculos elevadores tienden a ser muy bloqueada. Esto vendría a ser un punto de apoyo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Pivotea, entonces acá el músculo queda estirado y acá se contrae. No hay una contracción en el cierre, no hay una contracción homogénea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Se produce un alargamiento del músculo de este lado y un acortamiento del músculo de este lado. De otro lado, ¿no? Entonces, el resultado es un aumento de la fuerza articular aplicada en la etnia izquierda, ¿no?, y una disminución de la fuerza aplicada en la etnia derecha. La posición mandibular será estable o inestable. Será inestable, ¿correcto? La fuerza de oclusión de la musculatura causa un cierre excesivo en el lado izquierdo y un desplazamiento de la posición mandibular a este lado. Por eso, cuando nosotros vemos a nuestros pacientes, muchos pacientes que han perdido piezas dentarias, ¿no?, tienden a ocluir en donde los dientes puedan ocluir. Por ejemplo, si el paciente es edéntulo completo y solamente tiene dos dientes, ¿qué es lo que va a hacer? No va a tratar de concluir con eso, pero a expensas de la musculatura, ¿no?, que se va a producir lo que hemos explicado acá. Tenemos un segundo caso. Acá es una oclusión completamente inestable. El segundo caso, cuando ya tenemos en ambos lados, entonces, ¿qué pasa? Ya tenemos más estabilidad, ¿no? Cuando hay contactos oclusales y laterales, se consigue mejorar la estabilidad de la mandíbula. Mejorar, ¿no? Porque ya detecta todo bien, pero acá podemos lograr mejorar. Se reduce la fuerza aplicada a cada diente hacia la mitad. Por ejemplo, si tenemos 18 kilos en el anterior, 18 kilos de fuerza, ¿no?, entonces esos dos dientes van a soportar 18 kilos de fuerza, la fuerza muscular. Pero cuando tenemos este siguiente caso, ¿no?, la fuerza muscular se va a repartir en esas dos piezas. Después vamos a ver los vectores y sentidos de las fuerzas que es lo que produce en cada una de las estructuras de los dientes y de del sistema estomaculares.
para mover. Si tiene solamente los dientes anteriores, ¿qué tiene que hacer? ¿Se queda moviendo las encías? ¿A dónde mueve la mandíbula? Más adelante, ¿cierto? Para que pueda comer. Entonces, eso está variando la posición mandibular. Está variando la musculatura, la neuromusculatura lo va a cambiar el tono muscular, porque está en una posición patológica. Eso lo vamos a ver en el partido. Entonces, con respecto a las posiciones oclusales, ¿qué podemos concluir? Que las situaciones oclusales óptimas durante el cierre mandibular son las que producen un contacto uniforme y simultáneo en todos los dientes. A eso se le llama máxima intercuspiración o posición intercuspida. Los códigos estaban en relación cervical. Se produce el cierre, todos los dientes deben ocluir, pero los dientes posteriores ocluyen con mayor fuerza que los dientes anteriores. Cuando hablamos de los dientes posteriores son las molares y premolares, y los dientes anteriores de canino a canino. ¿Correcto? Entonces, ahí podemos decir, cuando coincide la relación céntrica con el mismo, ¿no? Podemos decir que hay una estabilidad. Alonso, Aníbal Alonso, que es otro autor que ocupa de oclusión, llama a eso la oclusión céntrica. Que la oclusión céntrica es cuando coinciden los códigos de relación céntrica y la máxima intercuspiración de los dientes. O sea, los códigos de relación céntrica cerramos y hay un máximo contacto mental. La posición ideal, la posición ortopédica necesaria y que se quiera conseguir cuando hacemos una rehabilitación o cuando hay un problema de oclusal de las piezas dentales de nuestro paciente. No, para ello es necesario examinar detenidamente el patrón exacto de contacto de cada diente para establecer una relación. Cada diente tiene una cantidad de puntos de contacto con su respectivo protagonista. Por ejemplo, en los dientes premolares tenemos 4 contactos, 2 contactos en las superficies de contacto y otros 2 contactos en cada uno de los recorridos marginales. ¿Recuerdan los recorridos marginales? ¿No? Bueno, por ejemplo, en los dientes premolares tenemos 4 puntos de contacto. En las molares, ¿cuántos puntos de contacto hay? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mínimo 9. ¿No? Entonces tenemos que saber nosotros. ¿Se acuerdan cuando hicieron, cuando usted se llegó a hacer el año pasado, doctor, el encerado? Me estoy hablando. ¿No? Entonces, bueno,